Hola, soy Hans y vamos a hablar de la composición del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Antiguamente en la República de Weimar, o sea en la Primera Guerra Mundial se llamaba Reichswehr, pero luego cambió su nombre a Heer, que serían fuerzas de tierra, o también llamado Wehrmacht. Y bueno, tiene su división, ese es el ejército de tierra. También hay un ejército aéreo que es la Luftwaffe, un ejército de mar que es la Kriegsmarine y las Waffen SS que serían las fuerzas de élite, ¿no? Obviamente que estas SS están divididas en lo que son la Allgemeine, que son los que cometieron los crímenes, se dice, y las Waffen SS, que serían militares. Luego estarían las mujeres que también participaron. Tienen su propio nombre que se llama Wehrmacht. No me acuerdo el nombre ahorita, pero también hay mujeres participando. La mitad de ellas eran militares y la otra mitad eran operadoras, médicos, etcétera, ¿no? Enfermeras, encriptaban, hacen todo el trabajo administrativo también de las parte de los militares, ¿no? Asignar a los recursos, todo se nota. Y también hay ayuda extranjera que provenía de fuerzas voluntarios que se unían al ejército alemán, como de España, o incluso de la misma Rusia que negaban a su país y querían apoyar a los alemanes, ¿no? ¿Por qué querían apoyarlos? Porque creo que eran anticomunistas, etcétera. Hay varias explicaciones, varios motivos de trasfondo de por qué se retiraban y se ponían del lado alemán. También en Ucrania hubo bastante de esa nota. Ahora vamos a hablar un poco de la Wehrmacht, ¿no? Su líder principal es el señor del bigote, pero tenía varios generales, como el general eh, Rommel, que era en el desierto, que desde el 1943 para adelante estuvo en el desierto, 42, 41 en adelante estuvo, pero su final fracaso fue en el Alamein, ¿no? Pero el líder principal de la Wehrmacht es el señor del bigote. Otros como Guderian o otros nombres, otros generales, Karls Gonitz, etcétera, estuvieron en el frente ruso y también otros tomaron Polonia, tomaron Francia, Yugoslavia, Grecia también lo tomaron, con ayuda de los italianos. Y todos respondían al señor del bigote, ¿no? Pero también hubo, digamos, derrotas después del año 41. La primera derrota creo que fue en Moscú porque no funcionó la táctica operativa de combinar las tres fuerzas, aéreo, tanque e infantería, con combinación de armas. O sea, tenía una especie se llama, tiene un nombre, no me acuerdo ahorita. Se llama, es una especie de granada que se lanza con un dispositivo que es como una bazooka, pero estilo alemán. No me acuerdo su nombre, pero se llama Panzerwaffen, Panzerhausen, algo así que no me acuerdo. Ya bueno, todos usaron y perdieron porque era otro tipo de guerra el que utilizaba, no funcionaba con los rusos, tampoco con los americanos a largo plazo cuando empezaban a utilizar la cantidad en vez de la calidad. Y también los recursos fueron reduciendo, ¿no? Así que ahí empezó su declive de esa táctica operativa. Y también la Luftwaffe estaba muy ocupada con los americanos que no pudieron dar soporte y los ingleses a, a, este, a la parte de Oriente. Y África también creo que no le dieron recursos en ese frente, que solo estaba el Rommel que mencioné. Y en la Luftwaffe su principal general era Göring, ¿no? Göring. Era un señor gordito que tenía su plan de crear una aviación moderna, más moderna que de los aliados. Por ejemplo, en sus planes estaba construir un ala delta, que es como los B-2 Spirit actual de los americanos, algo así parecido, y lanzaba grandes bombarderos desde distancia y era indetectable a los sonares y radares ingleses, ¿no? Los ingleses tenían esa tecnología. En la Kriegsmarine se divide en dos. Uno mandado por el señor del bigote, que era en la parte de los grandes buques inmensos, y otro comandado por Karl Dönitz, los submarinos, los U-Boats. Hubo poca aceptación de los U-Boats porque pensaban que no iba a ser una buena arma y eso que tenían bastante avance tecnológico, pero prefirieron los buques enormes para revivir la flota de tiene un nombre así, que era una antigua flota inmensa de los alemanes que tienen en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Querían revivirla, pero no se pudo, porque los ingleses ya tenían muchos botes costeados desde hace mucho tiempo, por eso era un poco difícil conquistar esa isla. Y en las Waffen SS, como mencioné, había alemán y las Waffen SS militares, ¿no? Que son las personas que tienen su traje negro, que son bien vestidos como marca U-Boss.
Entonces tenían un buen traje y estaban designados a ser los guardias personales del señor del bigote. Bueno, en números eran 35.000 los que pertenecían a las Waffen SS y al final de la guerra, en el 45, cuando ya acaba todo, eran 830 acá. 830.000, se habían unido bastantes. Y bueno, ese es el número, me había olvidado de mencionar los números. En 1939, cuando comienza la guerra con Polonia, las Wehrmacht, o sea, la fuerza de tierra, eran 3.7 millones. En el 42, cuando era su máximo auge de los alemanes, cuando ya estaba en Stalingrado y toda esa gracia, eran 6.5 millones. Y ya cuando están perdiendo, en 1945 eran 5.3 millones. Lógicamente que acá murieron unos cuantos, se asignaron nueva gente, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ahorita las juventudes, esas no me acuerdo exactamente a qué parte pertenecían, pero creo que podían ser parte de su propia división de tierra, ¿no? Con propias infanterías y todo, propios tanques. Aunque había una división de granaderos y una división de tanques, creo que pertenecían a la Wehrmacht, me parece. Aunque también creo que eran soldados de élite, ¿no? Porque los entrenaban desde pequeños, los ideologizaban y te la nota. Ahora en la Luftwaffe, como era la segunda de mayor prioridad en Alemania entrenarlos, eran 400.000 en un comienzo. En el 42 eran 1.7 millones porque estaban creando un montón de aviones de todo tipo. Tiene un orden, por ejemplo, los americanos tenían pocos modelos, pero en grandes cantidades, ¿no? Son bombarderos inmensos que tienen su malla de vidrio y están bien fortificados, fortalezas voladoras, tenían de ese tipo, no es un montón de esas unidades. Como los alemanes tenían un montón de tipos de aviones. Tenían los Messerschmitt, los Junkers, tenían el Hofner, etc. En tanques, en Wehrmacht, en la división de tanques también tenían un montón de tipos de tanques. Tenían el Heer, el Panzer, el Tiger no es moderno. Tenían otro, el Hertz, que me parece Hertz es otro tipo de tanque. Tienen los antitanques de clase mundial que estuvieron en el África del Norte destruyendo a los americanos, etcétera. Y un montón de tanques más, ¿no? Que no sabemos su nombre, tanques inmensos, etcétera. Y eso que en el 39 con Polonia empezaron poco divisiones motorizadas, poca infantería, no hubo tanta maniobra, porque recién estaban improvisando y también en la guerra civil española también improvisaron sus armas, ¿no? Y aún así le tuvieron éxito contra las tropas de los republicanos, que era parte de Rusia que estaba apoyando el comunismo a esa gente. Tuvieron éxito porque, bueno, funcionaba mejor, por decirlo así, ¿no? Ya mencioné los números: 42, 6.5 millones, 45, 5.3 millones. Ahora de la Kriegsmarine, solamente eran 50.000 personas que manejaban todos los barcos y submarinos en total en el 39, ¿no? Llegó a 780.000 y en su máximo cúspide en el año 1942. En el 43 hubo más avance, 810.000. Y en el 45 solo quedó 700.000. De todas las tropas que se habían sido entrenadas para manejar los submarinos y manejar los barcos grandes, los acorazados, cruceros y toda la nota. No tenían portaavión. No, sí, creo que sí tenían un portaavión o dos. Algo así, no me acuerdo su nombre, pero era famoso. Y bueno, también hubo buenos generales de los barcos que perdieron o que terminaron en Argentina, varados. De las Waffen 35.000, terminaron 830 porque se unieron, ya los mencioné. De mujeres 500.000 eran, divididos mitad a mitad. La mitad eran operarias, administrativas, ya lo había mencionado, y la otra mitad eran militares. Se encontraron que algunos tenían trajes de las Waffen SS, etc., ¿no? Creo que se vestían de ese traje, aunque sí parecía que era de su talla, así que realmente es un poco complicado. Quizás falta analizar más o se han perdido los documentos de esa división, algo así, ¿no? Algo habrá pasado. Aunque igual es un poco extraño porque a estas alturas ya se hubiera descubierto, pero sí. Se ven mujeres participando en esa guerra, de ese lado, de esa facción. Las ayudas militares no. Investigué, pero no decía el número exactamente, no sé por qué. O sea, decían varios números: 10.000 de españoles, 5.000 de serbios, yugoslavos, algo así, ¿no? Eran tropas minúsculas, pero de gran impacto porque eran de élite. Por ejemplo, los más fuertes eran los españoles. Eran pocos, pero duraron hasta el final sin morir ninguno, casi ninguno. Eran muy bravos, de los más bravos, y el señor del bigote le tenía mucho respeto a los españoles porque eran muy buenos. Y bueno, eso sería más o menos, ¿no?
la historia de las divisiones militares de las Fuerzas Armadas de Alemania. Lo que se puede ver. Nos vemos.